Bienvenidos al episodio 2 de Locademia Jedi. Nuestro mail, locademiajedi@chatfilms.com. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Locademia Jedi o Jedi, depende cómo les guste a ustedes pronunciarlo. Hoy un episodio particular, una rareza absoluta. Voy a estar solo hablando. Cuando venía para acá, para la productora a grabar, pensaba que la mayoría de los podcasts uno los escucha solo. Por lo menos en mi experiencia, cuando escucho tanto a mis compañeros haciendo alguna intervención, Marvel Manía o algún otro, lo escucho en solitario. Los de Comiqueando los escucho en solitario. Todos los demás podcasts que están en este momento sucediéndose y haciendo crecer el formato también los escucho en solitario. Y pienso que debe haber del otro lado alguno como yo que también los escucha en solitario, o más de uno. En realidad debe ser el formato como casi todos lo escuchamos, porque nuestros teléfonos, digamos, es algo que se consume de a uno. Entonces, ¿por qué no que lo haga una sola persona? Digo, me parece un mano a mano. Así que te voy a hablar a vos exactamente que me estás escuchando. Locademia Jedi va a dividirse o va a tener varios aspectos. En un punto vamos a repasar obviamente la trilogía original de George Lucas, y vamos a después dedicarnos a esta segunda trilogía que hubo del año 99 en adelante, que fue esa serie de 3 películas a modo de precuela, de prólogo de lo que fue toda la historia y toda la aventura de Luke Skywalker y el lado oscuro de la fuerza. Digo bien, me acabo de trabar y no tengo un compañero que me zafe el segundo de silencio. Después, obviamente, vamos a estar con todas las novedades de la nueva saga, de todo lo que está pasando con J.J. Abrams, rumores, fotos filtradas, novedades de elenco. De hecho, creo que en la próxima entrega ya vamos a estar hablando de eso para no hacer un tedio tan cronológico. Pero, y a riesgo de que suene a tedio cronológico, me gustaría en esta segunda entrega hablar un poco del momento en el que aparece Star Wars. Y hablar del momento en el que aparece es hablar un poco de la historia del cine y también hablar de cuál es esta salsa secreta que tiene esta serie de películas, este universo, esta serie de libros, esta serie mitológica de personajes que ha calado tan hondo en personas de edades tan disímiles y de latitudes en el mundo tan disímiles. Star Wars no solo cambió el cine, cambió el modo de hacer cine y de comercializar el cine. Esto es lo que van a escuchar la mayoría de las veces, pero tiene su antecedente también. O sea, la manera de vender una película, la manera de anticiparla, la manera de encontrar un público y una audiencia se remonta, digamos, en este sentido, en el sentido industrial, a los comienzos de la historia del cine. Ahora, ¿cómo se modificó? ¿Hasta qué punto la cultura de todos los días nuestra fue modificando este negocio? Miren, vamos a hacer un viaje muy simple. Vamos a imaginarnos que estamos en la década del 50 en los Estados Unidos, para precisarlo un poquito más, en el año 55. En el año 55, aunque a ustedes les parezca mentira, se declara, o en la cultura hay un cambio enorme, que es que la cultura joven empieza a existir. De la mano de James Dean, de la mano de Marlon Brando, de la mano de el cine clásico que empieza a adoptar, cine clásico que en ese momento no era clásico, no es clásico hoy por hoy, pero en ese momento empieza a incorporar figuras jóvenes y problemáticas y temáticas afines a estas figuras, hace que nazca, que empiece a existir a través del comercio, de una batería de productos enorme dedicada a este público, la vida joven. Nace el streetwear también, nace el jean, nace la camiseta blanca, nace la chaqueta de cuero, nacen los vestidos para las chicas más jóvenes. Uno no pasa simplemente de los pantalones cortos al traje, como era otrora en la década del 40. Entonces, al nacer la cultura juvenil, obviamente, el cine y la música, con el rock and roll, van de la mano, van generando nuevos productos. Estos nuevos productos y esta habilitación o legitimación por parte del sistema, es decir, hay jóvenes, hay que venderles cosas, genera también un cambio cultural, que es que los jóvenes quieren tener otro tipo de independencia y otro tipo de vida en sus hábitos más íntimos, sus hábitos de consumo, cigarrillos, bebidas alcohólicas, y también sus hábitos sexuales, sus hábitos de pareja. En los Estados Unidos no hay hoteles alojamiento, nunca hubo. Entonces una parejita del medio oeste americano que vive en esta década, en la década del 50, tiene dos opciones. La primera opción es tratar de irse a uno de esos bungalows que uno ve, esos moteles que quedan interestados, que quedan por fuera de las ciudades, que parecen el de Psicosis, que tienen una planta, una galería y varios cuartos. Bueno, pueden ir, rentar un cuarto, pasar la noche y volver, lo que es realmente engorroso y caro, o podían
recurrir a otro sistema. Este otro sistema les va a causar gracia, pero sirvió para generar un montón de subgéneros en la historia del cine. Este otro sistema se llamó autocine. El autocine, así como lo ven, juntó dos actividades que les gustaban mucho a los jóvenes. Por un lado, el cruising, que es esto de sacar el auto de papá a dar la vuelta al perro, pasear por el centro y ver a todos los otros que tienen el otro auto, cambiarnos de auto, ir al centro. Actividad que, por otro lado, en algunas ciudades del país aún se realiza los sábados por la noche, en algún lugar o en las afueras, todo lo que no es Capital Federal, o incluso me arriesgaría a decir en algunos sitios de Palermo también sucede esto de chicos y chicas de a varios en un auto dando vuelta a ver si se encuentran con otros, si paran en un bar, si van de bar a bar. Bueno, esto es muy típico en los pueblos, en las pequeñas comunidades. Y esa actividad, mezclada con la fascinación que provocaban las películas, dieron como resultante el autocine. Ahora bien, uno iba con su chica al autocine, con su chico, a pasar un momento agradable e íntimo, con las bondades que ofrece un vehículo, que es tener prácticamente un pequeño cuarto aislado frente a una pantalla en la oscuridad, digamos, oscuridad, cuarto aislado, la ecuación cierra por todos los costados. Pero hay un problema, uno no le puede decir a mamá y a papá: me voy al autocine este sábado, ¿qué dan? Dan La Noche de los Muertos Vivos, me vuelvo a ir al autocine la semana que viene, ¿qué dan? Dan La Noche de los Muertos Vivos. O sea, la película debería cambiar. Para que las películas cambien, la gente que hacía películas en ese momento tenía que brindar una línea de montaje y de producción tan vasta y grande para poder programar sábado a sábado en cada autocine de los Estados Unidos diferentes títulos. Ahí es donde la American International Pictures, AIP, de la mano de Roger Corman, Samuel Z. Arkoff y James H. Nicholson, el tío de Jack, ya lo hemos mencionado en alguna oportunidad, sí, el tío de Jack Nicholson, empiezan a generar un montón, una batería gigantesca de películas con temáticas muy diversas. O sea, si el tema del momento eran las motonetas, bueno, van con películas de pandilleros. Si el tema era la playa y la vida y la cultura que hay al lado del mar, van con comedias de Bikini y Frankie Avalon. Si el tema eran las drogas, más llegado a los finales de los 60 y comienzos de los 70, van con películas de LSD o de sustancias tóxicas o de marihuana. Ellos fueron acomodándose a todo lo que la cultura, de modo subyacente, nos iba proponiendo. La paranoia anticomunista, la invasión de los extraterrestres, sea cual fuere el tema del momento. Bueno, en estas circunstancias es que los sistemas, el sistema de estudio, el sistema de producción de estudio, que nos dio clásicos enormes, el sistema de producción de la Warner, de la Fox, de los grandes, de la MGM, de los grandes estudios, empieza a colapsar. Empieza a colapsar y empieza a ser realmente muy caro hacer una película, y por otra parte la televisión estaba pisando tan fuerte que genera una suerte de crisis entre lo que era realizar estas películas y poder llegar a una audiencia. Algo muy, muy similar a lo que podemos estar viviendo en nuestros días, donde finalmente el cine queda casi exclusivamente, o esto es lo que va pasando, con una tendencia que se agrava minuto a minuto, que cada vez se profundiza, mejor dicho, que es que cada vez el cine va a quedar más destinado a grandes producciones, secuelas y franquicias, y poco espacio va a haber para esas pequeñas películas. Todo esto, amén de lo que está pasando con nuestra modificación de consumo cinematográfico. Hoy, cuando alguien te dice vi una película, nadie puede asumir a buenas y a primeras que la ha visto en el cine. Se puede ver bajada por internet, se puede ver comprada, se puede ver de diversas maneras. Bueno, en ese momento la televisión, que pisaba muy fuerte, genera esta crisis en el sistema de estudios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?, dicen los grandes. Y a alguien se le ocurre empezar a darle dinero a jóvenes, a gente con nuevas ideas, a decir, bueno, estamos haciendo películas para nadie, la cosa realmente está muy mal, empecemos a apostar en gente nueva con ideas nuevas. Y hay dos ejemplos muy llamativos de cómo productos que provenían, productos, actores, artífices, guionistas que provenían de este sistema de explotación, a la Roger Corman, pegan el salto y terminan trabajando, dándose la mano con estos grandes estudios. Los dos ejemplos que vamos a mencionar son, por un lado, la película Busco mi destino, Easy Rider, llevada adelante por Peter Fonda y por Dennis Hopper, en dirección y guión respectivamente, o al revés, mejor dicho, dirigida por Dennis Hopper, guionada por Peter Fonda, producida por ambos, medio que todos hicieron todo, así que el fallido no estuvo del todo tan mal. Se compran dos Harley Davidson y atraviesan los Estados Unidos.
haciendo un negocio de drogas de poca monta, pero lo más importante es que nos muestran y nos abren los ojos a una cultura, una subcultura, contracultura que estaba sucediendo en ese mismo momento. Tanto Peter Fonda como Dennis Hopper provenían de la factoría Corman, eran conocidos de la casa, y en este sentido un estudio les brinda la oportunidad de llevar adelante esta película absolutamente independiente y demencial, a la cual le va muy bien en el Festival de Cannes. En paralelo, años más, años menos, Russ Meyer, un fotógrafo, un cronista de guerra, disculpen si no tiro fechas precisas, pero estoy sin internet, sin un papel, sin nada, sin un libro, así que voy diciendo como me lo acuerdo cualquier cosa, mientras voy hablando googlean y ahí van a tener la data precisa. Esto es más que nada un panorama del contexto en el que va a aparecer la saga de George Lucas. Bueno, decía, Russ Meyer, un fotógrafo que había dirigido algunas películas, algo así como el Armando Bo de los Estados Unidos, pero con unas ideas de montaje realmente impresionantes, que había dirigido películas de explotación, de sexploitation, con, como por ejemplo Faster Pussycat Kill Kill, Vixens, Mega Vixens y demás, llega a dirigir para Fox lo que es una secuela no oficial de lo que era una película para señoras y melodrama. La primera película, la película de señoras y melodrama, se llamaba El Valle de las Muñecas, Valley of the Dolls. El Valle de las Muñecas estaba basado en una novela así totalmente berreta, pero que había llegado a bestseller, protagonizada por Sharon Tate, fue la película, y en algún momento a Russ Meyer se mezcló con el estudio, Fox quería hacer una película, dijeron, bueno, hagamos una suerte, entre comillas, de secuela de Valley of the Dolls, llamada Beyond the Valley of the Dolls, más allá del Valle de las Muñecas, que nada tiene que ver ni con aquel libro ni con aquella película. En ese momento, es aquel momento que un querido amigo decía, el porno casi se da la mano con la industria. Son momentos que presagian lo que va a pasar el año 72 con Garganta Profunda, una película que si bien era declaradamente pornográfica y totalmente salvaje y fuera del sistema independiente, de hecho muchos años ostentó el título de la película independiente más exitosa y rentable de todos los tiempos. Si bien Garganta Profunda decía llegar en el año 72, más allá del Valle de las Muñecas, de alguna manera presagia este coqueteo que se empieza a dar entre cine, porno y estudios. Este coqueteo que también los hermanos Mitchell con Detrás de la Puerta Verde habían logrado. Películas que tenían un límite donde no se entendía muy bien si era pornografía, cine experimental, cine de autor o qué cosa. Bueno, Más allá del Valle de las Muñecas tiene de alguna manera todos estos tics. Es una película estupendamente montada, con muchísimo presupuesto, muy sacada. Si pueden ver un tráiler, ahora ponen en YouTube, mientras yo les sigo hablando, Beyond the Valley of the Dolls, y van a ver una salvajada, una película que creo que se consigue en algunos lugares, y hay una muy muy bonita edición en DVD. Miren qué antigüedad, qué cosa vintage. Bueno, en ese momento, finales de los 60, principios de los 70, imagínense, estudios colapsando, haciendo películas para nadie, como decíamos, jóvenes incipientes que empiezan a aparecer, y una generación que en la década del 70 empieza a entrar en el mundo cinematográfico, que es probablemente la que transforma y la que le va a devolver el aire, la que va a revitalizar Hollywood. Esa generación que tiene protagonistas, que está integrada por Steven Spielberg, Martin Scorsese, los tiene como protagonistas Francis Ford Coppola, Walter Hill. Esa generación criada con el cine clásico norteamericano, pero que tiene toda la impronta y toda la, ¿cómo decirlo? Todo el sabor, toda la visión de lo que está sucediendo en Europa en ese momento. En Europa en ese momento, posguerra, se está poniendo, digamos, en tela de juicio lo que era el cine clásico norteamericano, y comienzan innovaciones de la mano del neorrealismo italiano, de la mano de la Nouvelle Vague. Empiezan las ideas de salir por fuera de los estudios, filmar en la calle, montar, digamos, otros conceptos de montaje, los jump cuts, los conocido como jump cut, que es cortar sobre el eje sin la necesidad de que los planos sean correspondientes, digamos, aquello que se había dado como escrito en piedra, que era el cine clásico, se había puesto en tela de juicio desde el año 58, de la mano de John Cassavetes, en una película llamada Shadows, de la cual también pueden buscar el tráiler, fechada como, y acá es totalmente materia de discusión, pero podríamos decir como la primera película cámara en mano, casi improvisada, con no actores, con un corte original de 4 horas que se tuvo que reducir para poder ser exhibida, pero finalmente se restauró y se encontró. Bueno, Cassavetes en el 58 lanza a rodar esta piedra que pone en tela de juicio el cine clásico. Es tomado
Todo esto por los integrantes de la Cahiers du Cinéma, la revista de crítica cinematográfica más importante del siglo XX, que recoge este guante y empieza no solo a revisitar los clásicos norteamericanos, Hitchcock, John Ford, Jerry Lewis, a una de las figuras que más han analizado y recorrido, sino también empiezan a dar al mundo una serie de realizadores. Los principales y más conocidos son François Truffaut y Jean-Luc Godard, que de alguna manera con sus primeras películas cuestionan y ponen en tela de juicio todas estas ideas del cine clásico norteamericano. Entonces, ¿por qué filmar con grandes estrellas y no con chicas como las que conocemos? ¿Por qué filmar en estudios que están falsamente iluminados y no en la casa de un amigo o en la calle? Las películas derrochan onda, digamos, hoy uno las ve y por él no le parecen lo más prolijo del mundo, cosa que no importa porque son rock puro. Si uno quiere ir a ver Los 400 golpes o Sin aliento, realmente va a pasar un gran momento. Bueno, Sin aliento, Los 400 golpes, toda esta nueva ola francesa, europea y el cine clásico norteamericano van a ser las dos fuentes de las que estos genios del cine, que nos gustan tanto como Francis Ford Coppola, como Martin Scorsese, como Steven Spielberg, como el mismo George Lucas, como Walter Hill, como John Carpenter, van a beber y van a traducir de modo muy personal. Vamos a poner un ejemplo que todos o casi todos podemos entender, que es que en El Padrino uno puede encontrarse secuencias prácticamente perfectas de lo narrativo clásico norteamericano, como pueden ser el asesinato de Sonia en el peaje, o el tiroteo donde Michael mata a McCloskey, o el montaje final cuando se deshacen de los jefes de las 5 familias. Digo, todo eso con un preciosismo y una perfección hitchcockiana. Y también encontrar en la misma película una secuencia como la del casamiento del principio de Connie Corleone, o encontrar alguna escena de padre e hijos que tiene otro juego de cámara, otro planteamiento de la actuación que está invariablemente influido por esta novedad, por este modo diferente de contar. Bueno, esas síntesis que empiezan a aparecer, que están presentes en Taxi Driver, que están presentes en las primeras películas de Steven Spielberg, que están presentes en el primer Brian De Palma, que están presentes ahí, que son las ganas de mirar a Europa un poco de estos directores y al mismo tiempo no perder su tradición, van a hacer que se genere esta nueva corriente de primera generación de cineastas que han estudiado cine. De ahí emerge George Lucas, y George Lucas, que empieza con un cortometraje que rompe todo en la facultad de cine a la que iba. Estamos hablando de THX 1138, por el cual recibe premios, se hace amigo de Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola, alguien que venía también de la factoría Corman, como la mayoría de estos directores, Peter Bogdanovich, sin ir más lejos también, y muchos directores que después hicieron enormes películas en los 70s y 80s. Bueno, se hacen amigos, empiezan a charlar. Coppola le propone un desafío, que es hacer una película absolutamente, comillas, tonta, le dice a George Lucas, y puedes hacer una comedia tonta. Todo esto después de la adaptación de THX 1138 al cine, digamos. Lucas hace esto: el corto THX 1138, el largometraje THX 1138, y después ahí es donde Coppola le dice a que no haces una comedia tonta, y Lucas se manda con American Graffiti, una gran película donde esto que les mencionaba del cruising, de andar con autos viendo amigos en la noche, una película que transcurre en 1962, y que tuvo una banda de sonido mucho más cara que la película misma, donde Harrison Ford aparece por primera vez, un carpintero que era Harrison Ford, se convierte en actor y aparece por primera vez debutando en cine. Van a hacer van a forjar de alguna manera un lazo muy fuerte como Coppola, con Coppola como productor y Lucas como director. Cuando termina todo este momento, cuando termina American Graffiti, ya George Lucas tenía escrito y pergeniado un borrador de algunas páginas que contaba un poco lo que iban a ser las bases fundantes de lo que es la primera película de Star Wars. Estamos hablando de episodio 4, A New Hope. Ese borrador tenía algunas influencias muy claras que quiero que repasemos. La principal influencia es una influencia mítica, no es una influencia estética, si se quiere, no es una influencia que tenga que ver con el vestuario, no es una influencia que tenga que ver con la música, no es una influencia que tenga que ver con la fotografía. Cuando digo mítico, me estoy refiriendo al trabajo de Joseph Campbell. Joseph Campbell es un estudioso que se dedicó a la mitología comparada. Esto quiere decir tratar de entender los mitos reiterados alrededor del globo terráqueo en todas las épocas, como nosotros como raza hemos percibido, narrado, contado, recordado ciertas historias y mitos de la misma manera, o qué elementos son los repetidos. Hay dos obras fundamentales de Campbell, una es El héroe de las 1000 caras y el otro es Las 1000 caras de Dios, dos libros carísimos,
pero que se pueden leer algunos fragmentos, o por lo menos los más sobresalientes, ahora googlean, ponen Joseph Campbell y van a encontrar seguramente en PDF para disfrutar, si es que tienen un domingo a la tarde libre, del Héroe de las Mil Caras. ¿De qué se habla en esos libros? En esos libros se habla de la construcción, hay uno muy bueno también de Journey of the Hero, un libro que habla del camino del héroe. El camino del héroe es una figura poética a la que el cine ha recurrido en miles de oportunidades. El camino del héroe es esa construcción atávica, cuando decimos atávico decimos que es más fuerte que la razón, que está dentro de nosotros a un nivel que ni percibimos, que demuestra, que cuenta, que plantea nuestra manera de percibir la transformación de una persona ordinaria, de una persona común en un héroe. Cuando decimos un héroe no decimos Batman, no decimos Superman, decimos que se ha superado a sí mismo, que ha superado aquello que le fue postulado o planteado. El héroe arquetípico, este del que habla Campbell y este que también se va a tratar en Star Wars, ¿cómo es? Es un héroe reluctante, esto quiere decir que es alguien que va a rechazar esa llamada, esa primera llamada. La llamada es otra figura poética que ahora mencionamos, como Luke Skywalker. Es un granjero que cree que está para más, pero no sabe bien para qué, que parece que su vida está detenida en el tiempo para siempre, que va a seguir el camino de su tío, que va a tener que hacerse cargo de esa granja, que no tiene ninguna aspiración más grande que esa. Bueno, ese es el héroe reluctante, el héroe que parece estar predestinado a la mediocridad y el fracaso. Marty McFly, por cierto, también es un héroe reluctante. También es alguien que parece estar condenado, con una familia que no lo logró, un concurso de bandas del cual lo van a rebotar. Digo, la figura del desclasado, de la persona de la que nadie espera nada, del patito feo, entre comillas, que es un ejemplo totalmente arquetípico y válido para relacionar, tiene que ver con eso. Ese héroe va a tener una llamada. Esa llamada se manifiesta de diversas maneras. Esa llamada aparece como un mensaje que cae en sus manos y que no debió caer nunca, una casualidad, sacar la espada de la piedra, vendría a ser eso. O sea, lo que le pasa al protagonista del Último Guerrero Espacial, aquella película ochentosa, que postulaba, que contaba la idea de un fichín dejado en la Tierra por un grupo de extraterrestres, y aquel que lograra pasar el récord de la máquina iba a ser llamado por los extraterrestres para pelear en otra dimensión. Bueno, esa es la espada en la piedra artúrica, Excalibur. Ese es el misterio que uno debe desentramar y que solo el elegido podrá trascender. Ese es Neo escapando del agente Smith y demostrando que es The One en la primera Matrix. Bueno, en ese sentido, Luke Skywalker, un granjero perdido, va de algún modo fortuito a comprar unos robots para trabajar en la granja, pero no son cualquiera robots. Esos robots tienen dentro, escondidos, los planos de una estación espacial infernal, una máquina genocida de andar destrozando planetas. Bien, esa llamada del héroe sigue o generalmente está acompañada de la aparición de la figura del mentor. Todos estos héroes que estamos mencionando tienen un mentor, tienen a alguien que en algún momento debe morir, y esto no es un spoiler alert, digamos, quiero decir, es necesario que de algún modo desaparezcan del juego, desaparezcan de la historia para que pueda crecer nuestro héroe. Bueno, tienen un mentor, tienen una primera prueba. Tiene una primera prueba generalmente conocida como umbral. El umbral del héroe es ese punto que si el héroe atraviesa ya nada será igual. Su vida no volverá a ser nunca igual. En Los Intocables de Eliot Ness es muy claro. John Connery le dice a Kevin Costner, o sea, Sam Malone le dice a Eliot Ness: si pasás esta puerta, si entras ahora a detener a estos malvivientes que están haciendo alcohol de modo ilegal, si empezás a mojarle la oreja al Capone, vamos a entrar en un mundo que no va a tener vuelta atrás. Vamos a haber pegado una patada en la realidad de la cual no se va a volver. Es la pastilla azul y verde, azul y roja, que toma Neo. Es la decisión de enfrentarse a quitar un velo, a dar un paso. Es lo que le dice Sam a Frodo, cuando le dice: nunca he llegado tan lejos de la comarca, si doy un paso más, voy a haber llegado lo más lejos que alguna vez estuve. Me tomo un mate, esperen un segundo, porque voy rápido porque tengo poco tiempo. Eso cometo furcios por eso, porque no quiero olvidarme de nada y que ustedes queden con la sensación de que están listos para ver Star Wars. Me tomo un mate, un segundo. Por ahí alguno está tomando mate mientras me escucha, puede tomarlo también. Bien, decía, es ese momento mítico donde el héroe decide avanzar. Luke Skywalker lo va a hacer de un modo mucho más sutil esto. Va a decir,
vende los androides, ¿se acuerdan cuando estaba en la cantina de Mos Eisley la primera vez? Y dice, no me ata nada este planeta, ya me puedo ir. Ve a sus tíos muertos y emprende el viaje con Obi-Wan Kenobi. A ver, algunas cositas. ¿Cuál es la otra fuente de la que se bebe más allá de la mítica, la de Campbell que estábamos hablando con esto del Camino del Héroe? Para no perdernos. Del Camino del Héroe vamos a volver a hablar cuando analicemos en profundidad episodio 4, A New Hope, la próxima entrega o las próximas entregas. Ahora, hablando un poco de las influencias estéticas que tiene Star Wars, vamos a hablar de unos personajes llamados Rosencrantz y Guildenstern, personajes secundarios de Hamlet. De hecho, Hamlet comienza con la noticia de que Rosencrantz y Guildenstern andan por ahí. Y si se fijan bien, La Fortaleza Oculta, aquella película de Akira Kurosawa, que tiene una idea de rescate de una princesa y un lugar, ¿cómo decirlo?, bastante ominoso donde ella se encuentra y hay que ir y un grupo de valientes y tal. Está protagonizada La Fortaleza Oculta y por dos Rosencrantz y Guildenstern, por dos personajes secundarios. Tom Stoppard en 1966, un gran escritor teatral, un gran dramaturgo, escribió Rosencrantz y Guildenstern han muerto. Rosencrantz y Guildenstern han muerto es nada más ni nada menos que una revisión de todo lo sucedido en Hamlet, pero a través de los ojos de estos dos personajes secundarios. Un link comiquero. Si alguno de ustedes leyó alguna vez Marvels, para los fanáticos de Marvel, o Kingdom Come, para los fanáticos del universo DC, van a darse cuenta que estas revisiones que hay de lo que es la JSA y la Golden Age, o la historia mítica de todos los personajes del universo Marvel, están contadas también por personajes secundarios que son como testigos de estas grandes sagas. Bueno, esa estructura Rosencrantz y Guildenstern han muerto, esa estructura revisionista de tratar de contar desde el punto de vista de un personaje secundario toda una historia, es el punto de partida de La Fortaleza Oculta, una de las películas favoritas de George Lucas. Tal es así que George Lucas va a elegir para el comienzo de Star Wars una escena muy similar a la que abre La Fortaleza Oculta, que son estos dos androides. En La Fortaleza Oculta son dos japoneses perdidos en el desierto que se lamentan de su mala suerte, que hablan de toda una revolución y una revuelta que está sucediendo fuera de campo, en otro lugar muy lejos, que se preguntan cuál es su lugar dentro de toda esa historia, que se sienten muy pequeñitos y muy menores. Bueno, lo mismo que pasa con estos dos japoneses es lo que sucede con Tripio y con R2, ¿verdad? Andan por el desierto de Tatooine peleándose, discutiendo, diciendo vamos para acá, no vamos para allá, andate a cagar, no te pienso seguir, estás loco. Bueno, esta idea de pequeños personajes no destinados a nada, pero que van a lograr ser realmente importantes. En algún momento vamos a hablar repasando la línea temporal de los actos heroicos de R2 principalmente, que es casi, diríamos después de Luke, el personaje con más chapa dentro del universo Star Wars. Todo lo que hace en las primeras 3 películas es infernal, ya lo vamos a repasar. Todo lo que hace, cuando arroja un sable, cuando desconecta algo, cuando frena alguna planta trituradora para que no muera nadie, cuando avisa, cuando pone el pecho, a quién se enfrenta, lo valiente o no lo valiente que es. Pero bueno, continuamos con esto. El punto de vista entonces sacado de La Fortaleza Oculta no es la única influencia que Kurosawa va a ejercer dentro de la Guerra de las Galaxias. Otra muy fuerte es aquella que tiene que ver con un efecto de montaje conocido como el dissolve. Ustedes me dicen, ¿de qué carajo estás hablando de Caro? Vas muy rápido. El dissolve es eso que pasa, son esas transiciones que hay entre escena y escena de Star Wars que a veces tienen forma de iris que se abre, a veces son como unos barridos, como unos paneos, como si fuera una cortina que se corre. O sea, generalmente hay una música de John Williams cerrando la idea de una escena y ahí aparece un dissolve, ¿no? Ahí aparece como esta especie de efectito que hace que pasemos de secuencia a secuencia, que funde una secuencia con otra secuencia. Eso lo sacan de Akira Kurosawa. Si ustedes ven Los 7 Samuráis o La Fortaleza Oculta, van a ver que ese dicho efecto de edición era utilizado por ese gran maestro que fue Akira Kurosawa. La otra figura también que se encuentra en esta catarata de influencias y en este contexto en el que George Lucas empieza a pergeniar la primera película, están los amigos imposibles.
La figura de los amigos imposibles. ¿Qué son los amigos imposibles? Los amigos imposibles son la comunidad del anillo, los amigos imposibles son los contrapuntos, los disonantes que se ven envueltos en una misma misión y se tienen que hacer amigos a la fuerza. Prácticamente en todo el cine de aventura, desde El Eternauta, que no ha sido cine, pero digo como novela gráfica, o en todo lo que uno ha recorrido de humanidades juntas atrás de un objetivo, van a ver que solo tiene sentido y solo funciona si son amigos imposibles. De nada nos serviría ver un grupo de gente que piensa toda igual tirando para el mismo lado. Desde la aventura del Poseidón hasta la comunidad del anillo, como decía antes, hasta lo que termina pasando en Star Wars, el quest de los amigos imposibles en el Holy Grail, donde ustedes quieran verlo, la búsqueda de esa suma de individualidades tras un objetivo común que los va a convertir en aliados, en hermanos, en familia, de alguna manera, está más que presente en toda la saga de Star Wars. Los amigos imposibles, fundamentales. Lo otro que sucede es esta figura del pirata, la que se atribuye a Han Solo, al capitán Han Solo y a Chewbacca, que son un claro dúo piratesco, que andan con una nave que es considerada una especie de Ford Falcon del espacio, porque es muy vieja, muy antigua, pero tiene las modificaciones secretas que Han le ha hecho al motor, esto lo dice siempre, y con la que le permite tener una velocidad digamos, extraordinaria que sale de lo común. Es una nave carguera, o sea, es el equivalente de una Scania del espacio. Perteneció originalmente a Lando Calrissian, se lo ganó en un partido de Sabacc, Han a Lando, el halcón milenario, jugando a una especie de juego que los que son muy, muy fanáticos de Star Wars conocen, que es el Sabacc. Un juego de cartas, pero que no son cartas porque, como vamos a decir en más de una oportunidad, el único elemento de nuestro mundo, de nuestro universo que no está representado en el universo de Star Wars, el único elemento de nuestro mundo que no está ahí es el papel. Hay de todo menos papel, no se entiende por qué. Así que estas cartas del Sabacc seguramente son como fichas, tienen que ser de otro material, no pueden ser de cartón, de papel, de nada parecido. Bueno, jugando al Sabacc le gana Han a Lando, el halcón milenario, y desde entonces lo tiene. Sabemos, por cuestiones del universo expandido, que Chewbacca le ha salvado la vida y que de algún modo, como sucedía con Morgan Freeman y Robin Hood, o Kevin Costner haciendo de Robin Hood en El Príncipe de los Ladrones, este pacto de deberle la vida, esta idea muy samurái, muy a la vez muy medieval, de tener que retribuir siendo una especie de guardia, de compañero por toda la eternidad. Digamos, Chewbacca le está agradeciendo a Han el haberlo salvado, entregando prácticamente su vida. Pero Han Solo también nos recuerda otra figura muy importante de la literatura y otra figura poética, que es la del Ronin, la del pistolero que no tiene casta, la del desclasado, la del samurái que se ha quedado sin bando. Han no es ni rebelde ni está con el imperio. Han es como el personaje de Cosecha Roja de Dashiell Hammett. Han es como el personaje de Yojimbo de Akira Kurosawa, y acá vuelve Kurosawa como referencia. Han es como Clint Eastwood en Por un puñado de dólares. Han es como Bruce Willis en Entre dos fuegos de Walter Hill, probablemente la más fiel de las adaptaciones de Cosecha Roja de Hammett. Estos personajes que no se sabe para qué bando pelean y que están vendiéndose al mejor postor. Después, a la postrimería, Han se va a definir, y vaya que sí lo va a hacer, pero el punto de partida de este personaje tan hermoso y que tanto le gusta a las chicas es un tipo que no tiene definido para dónde quiere correr. Obviamente está la princesa, como en todo relato que invoque de alguna manera lo artúrico, la damisela en apuros. Claro que con las modificaciones pertinentes, la liberación femenina y todo lo que estaba sucediendo a nivel social en los Estados Unidos en ese momento, esta damsel in distress, esta damisela en apuros, no va a ser una cenicienta, no va a ser alguien que está esperando allí que un príncipe entre y la rescate. Va a ser alguien que lo primero que hace cuando la puerta se abre y este chico le dice: mi nombre es Luke Skywalker, vine a rescatarla, es cuestionar el plan de rescate desde ese segundo hasta el final, quejándose de Chewbacca, del olor, de por qué carajo son tan desorganizados, que quién comanda la misión, que si son cobardes o valientes, va a cuestionar a los hombres que la acompañan. Por eso Leia Organa llamada así porque es hija adoptiva de Bail Organa, quien un tipo bastante importante a nivel diplomático en el Senado, en el Senado Interespacial Galáctico, no sé cómo poronga se llamaba, va a tratar de ponerle los puntos. Digamos, Leia no va a ser esa princesa pasiva, tranquila, que se banca a todas y que está esperando ser rescatada y nada más. Va a cazar un chumbo, va a tirar, va a matarlo allá, va a hacer un montón de cosas.
Segundo mate, disculpen. Entonces, en este contexto, con todas estas influencias, más el relato de samuráis para la máscara de Darth Vader y para los trajes de los Stormtroopers, más mucha imaginería militar de la Segunda Guerra, no solo para montar los combates con antiguas películas de la Marina y poder hacer así una referencia del ritmo que quería lograr George Lucas. Así fue como le mostró al Departamento de Efectos Especiales y de Maqueta y de Planificación qué era lo que quería lograr con los combates, sino también en este contexto. Todo esto pasa en un momento en el que el cine estaba muy dark, estaba muy fuerte, las revueltas sociales eran grandes, el Watergate estaba llegando a su momento, digamos, el asesinato de Kennedy ya había transcurrido, América estaba totalmente desencantada, América como dirían los norteamericanos, ¿no? América estaba totalmente desencantada de sus valores, de sus principios, el sueño americano se estaba desvaneciendo, había violencia, protestas estudiantiles, y el cine no era ajeno a esto. Personajes como Harry el Sucio, películas totalmente violentas y muy, muy nihilistas, eran la moneda corriente, hasta que George Lucas apostó por algo que era totalmente impracticable en ese momento, que era la ingenuidad de recordar lo que había sido la aventura que funda toda esa ingenuidad, que luego es destruida por estos magnicidios y estos problemas políticos. Star Wars aparece en ese momento. Aparece cuando nadie creía que una película de naves, una película que connotara todos estos universos anteriores a la película que hemos nombrado, pudieran llegar a buen puerto. Nadie creía en la peli. En las próximas entregas vamos a hablar de cómo se llevó adelante esto. Pero lo más importante es traten de empezar a ir para atrás en este camino de películas de Star Wars. Traten de preguntarse por qué son mucho más que una sucesión de combates. Traten de decir, bueno, está bien, esto es lo que me gusta, los efectos especiales, el ritmo que tienen, pero ¿qué hay detrás? ¿Cuáles son las bases que han hecho que confluyan tantas poesías diversas, tantos autores diversos, tantas ideas estéticas tan diversas que la convierten en algo mucho más grande que una colección de merchandising, una colección de libros, una colección de bandas de sonido prodigiosas o una colección de grandes efectos especiales? Hay algo detrás, hay una carnadura mucho más grande que justamente tiene que ver con esto. Estas bases míticas presentes de modo intertextual en la obra que hacen que uno, aunque no entienda dónde está saliendo todo esto, lo impacte de una manera profundamente emocional. Disculpen si me trabé, si me confundí, si hubo un furcio. Hablar solo es bastante complicado, más sin un papel y con la memoria jugando alguna mala pasada en algún momento, pero bueno, les recomiendo que se queden acá en Locademia Jedi. La próxima vez vamos a hablar de todos los rumores alrededor de la nueva trilogía y los nuevos spin-off que va a haber en el universo de Star Wars de la mano de J.J. Abrams y todos los directores ya convocados. Vamos a repasar quiénes son esos directores, de dónde provienen, repasar un poco como hicimos hoy con el universo en el cual tuvieron que ser hechas estas películas, la primera trilogía. Vamos a repasar cuál es el universo hoy, donde tiene que salir esta nueva franquicia, quiénes son los nuevos actores, las fotos filtradas y demás. Les mando un saludo muy grande. Esto fue Locademia Jedi. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Locademia Jedi.